Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy tenemos una charla práctica que vamos a estar desarrollando junto con el doctor, ahí lo veo que se está uniendo el doctor Leonel Delgado. Así que bueno, mientras tanto se van uniendo, voy a aprovechar para dejar el correo. Una vez que finalice el vivo, sí, que va a durar una charla de una hora, ustedes van a tener que acreditar en el correo electrónico que ahora voy a poner, voy a colocarlo y lo voy a ver si lo puedo fijar directamente para que ya lo tengan allí. Van a solicitar lo que es en este caso el material, lo que sería toda la parte de la guía práctica, para lo cual obviamente deberán, en este caso en el asunto, poner algún tipo de alguna forma de poner acreditación, charla, amparo de salud, Instagram, ¿sí? Con eso es suficiente para poder llevar adelante. Ahora, antes de enviarle la solicitud al doctor, voy a hacer algo rápidamente. Buenas noches. Voy a ver si puedo escribir, porque es Gretel el correo, digamos, de la doctora. Pasa que va en minúscula antes de mandarle la solicitud. Bueno, el tema es que no me está permitiendo se me está complicando la cuestión, Se me está complicando, @lai.com. Ahí. A ver si lo tomo. 2 segunditos. Nada más. A ver. Perfecto. Gretel, creo que lo puse ahí. Me falta la R. Para que ustedes sepan, digamos, el correo donde tienen que... Bien. Creo que ahí está. A ver. Creo que ahí me parece que sí. Quedó bien. A ver. Gretel him @live.com. Me deben tener un poquito de paciencia porque estoy tratando de mandar el comentario, pero como que no se va. Ahí va. Publicar. Bien, perfecto. No sé cómo era la opción para poder fijarlo. Pero ahí dice, bueno, el correo es Gretel como suena ahí, him, con doble M, L, @lai.com, ¿sí? Lo tienen, ahí lo puse, así que bueno, tomen nota, repito, Gretel, HIMEML, @lai.com, ¿bien? Ese será el correo donde ustedes deban remitir. Ya le voy a mandar la solicitud al doctor Leonel Delgado, que lo veo conectado. Quería fijar el comentario porque sé que se puede. Si alguno puede hacerme esa... O sea, no, yo no creo que no pueda ninguno de ustedes. Creo que la que sabe hacerlo esto es una amiga mía, pero yo en esto no soy muy buena. A ver, acá está, fijar comentario. Perfecto. Bueno, ahora voy a ver si lo encuentro al doctor Delgado. Si me puede escribir alguna palabra, sería buenísimo. Así ya directamente le mando la solicitud. Si me puedes escribir, Leonel, alguna, cualquier palabra, más que nada. Ahí ya quedó fijado. Entonces, durante todo el vivo queda fijado el comentario. Entonces ya saben ustedes el correo electrónico. ¿Sí? Bueno, ahí está. Hola, perfecto. Perdón por digamos, pero quería fijar ¿sí? Porque solamente van a recibir el material aquellos que acrediten haber participado justamente del vivo, ¿no? Bueno, ahí estamos, Leonel. No, perdóname, estaba fijando el correo electrónico para que, bueno, los colegas, una vez que finalicemos esta charla, que terminará a las 21 horas, así que, bueno, esperemos llegar bien con el tema del tiempo, van a poder mandar, sí, tendrán que mandarle al correo que ya lo fijé, al comentario, sí, acreditar que estuvieron presentes en el día de hoy en este vivo y, bueno, la doctora le va a remitir lo que es una guía práctica de varios modelos que le va a servir y mucho. Perfecto. Bueno, hoy nos convoca a hablar sobre temas de amparo de salud, ¿sí? Un tema bastante importante, de alguna forma. No, vamos a hacerle un abordaje bastante práctico a este tema. Bien, y para mencionar algunas cuestiones rápidamente referente al tema de amparos, rápido en este punto quiero mencionarlo. Bueno, sabemos muy bien que bueno, lo que se refiere netamente a los amparos de salud tiene su regulación en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Después también hay dos leyes importantes que le diría a los colegas que puedan tomar nota, que me parece relevante.
así como el amparo está regulado, la acción de amparo en nuestra Constitución Nacional, como yo bien lo mencionaba en el artículo 43, en el ámbito de lo que se refiere, en la Constitución, me refiero provincial, lo tenemos regulado en el artículo 20. Por otro lado, en Nación hay una ley que regula todo lo que tiene que ver con el amparo. Esa ley es la 16.986, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, la ley que regula lo referente, tienen sus leyes específicas, especiales, por así decirlo, es la 13.928. Voy a repetir, en provincia ley 13.928 y en capital la ley 16.986, ¿sí? Eso más que nada para que lo tengan como fundamento normativo legal, ¿sí? Referente a la acción de amparo en ambas, pues, en lo que se refiere a la jurisdicción de Nación como de la provincia de Buenos Aires. Bueno, claramente sabemos que la acción de lo tenemos incluido, lo que es la acción de amparo se encuentra en el capítulo segundo de Nuevos Derechos y Garantías, nuevos derechos y garantías en la Constitución Nacional. No quiero, digamos, hecha esta, digamos, la fundamentación normativa, quiero que de alguna manera con el doctor, que es una pregunta que generalmente muchos colegas hacen en cuanto a la hora de querer iniciar un reclamo de amparo, ¿no? Y esto es lo que yo también te quiero preguntar a Leonel, para que vos también lo puedas contestar y poder evacuarlo, porque es una cuestión que es creo que es uno de los errores más comunes, por así decirlo, que se comete digamos, en los casos de amparo de salud, ¿no? Generalmente esto es necesario que, digamos, frente a un caso, obviamente, de amparo, ya sea contra una obra social, contra una prepaga o contra el Estado mismo también, porque así pueden ser tres variantes, es necesario, digamos, que se tenga que agotar la instancia administrativa, ¿sí? La persona que... Esto también, ¿no? Porque siempre es como que está instaurado, debemos agotar instancia, como está, a ver, de alguna forma. Se discute sobre si hay que agotar o no hay que agotar la instancia administrativa, ¿no? Y claramente no hay que agotar la instancia administrativa. Esto tiene un fundamento, ¿no? Y el fundamento es que justamente la acción de amparo está enmarcada, digamos, dentro de lo que es justamente el artículo 43 de la Constitución Nacional, que tiene que ser expedita, ¿no? O sea, que venir a tratar un tema de la forma más rápida posible, ¿no? Es una herramienta legal la más pronto ¿Cuál? posible, porque justamente lo que está en juego es la integridad, ¿no? O sea, de la integridad de la persona. Entonces, en base a esto, es donde respondemos que no, o sea, no hace falta agotar la vía administrativa, bien la instancia administrativa. Por este motivo, bien, es optativo, bien, entonces es es un error muy recurrente, que lo único que hace es perder el tiempo, y Sí, sí, estamos ante situaciones que son límites, ¿no? Justamente. tal Así que cual, en esa tal pregunta cual. te digo que no. Perfecto, bien. Bueno, eso me parece importante para que lo puedan tener presente más que nada los colegas en cuanto a este punto, ¿no? Hay algo que también vamos a hablar, que también es importante tener en cuenta, la competencia, ¿no? Que como la Sí. competencia en el ámbito de nación y lo que es la competencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que el doctor Delgado nos va a comentar ahora, de alguna manera, ¿quién va a ser competente a la hora de resolver un reclamo de amparo de salud? A ver, esto también es muy Bueno, importante que lo tengamos presente. es importante también justamente por la celeridad del trámite, ¿no? Y no caer ¿Cuál? justamente en un lugar donde no se debe y seguir perdiendo tiempo. En Sí, sí. Nación, ¿sí? Nosotros tenemos un fallo, que es el fallo Kogan contra Swing Medical, que es un fallo de la Corte, ¿sí? En donde se estableció que la competencia para estos amparos, digamos, para instaurar un amparo, tiene que ser dentro de los juzgados civiles y comerciales federales. Bien, entonces, esto ya se discutió justamente en el fallo, lo digo de nuevo como para que los colegas puedan tomar nota, que es el fallo Kogan, ¿sí? Contra Sweet Medical, Sociedad Anónima. Bien, acá ya quedó plasmado justamente que la competencia tiene que ser dentro de los civiles y comerciales federales. A diferencia de provincia, ¿sí? En provincia uno puede iniciar el amparo en cualquier tribunal, ¿sí? O en cualquier juzgado, ¿sí? Donde el hecho u omisión tenga efectos. Bien, entonces, a diferencia de nación. Salvo que tengamos intervención del Estado, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos que demandar a PAMI, ¿sí? Entonces, en Sí. el caso de que tengamos intervención del Estado, justamente se tiene que radicar en el contencioso administrativo.
Bien, Claro. entonces, eh, Ujú. te trae otra cuestión, digamos, de todas formas, más allá de que sea, por ejemplo, contra una prepaga, la acción de amparo, siempre tenemos que traer de forma, importantísimo, de forma subsidiaria al Estado, ¿sí? Al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Esto está amparado en diversas normas, ¿sí? El articulado de la Constitución Nacional, lo que es el artículo 14, 14 bis, el artículo 18, 19, 33, y diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, tal como lo determina el artículo 75, inciso 22 de la Ley Suprema. Entonces, este articulado lo que hace es justificar la extensión de traer de forma subsidiaria al Estado Nacional, ¿sí? Por lo cual es muy importante no dejar de o demandar al Estado más allá de que sea una privada, ¿sí? Como si fuese una prepaga. Esto es muy importante. Entonces, con respecto a la competencia, como te decía, en capital lo determina el fallo Cobán y en provincia uno puede iniciar, ante la celeridad que uno tiene que imprimirle al trámite, lo puede iniciar en cualquier juzgado o mismo un tribunal, salvo, ¿sí? Salvo que tenga participación el Estado directamente. Bien, por ejemplo, como Claro. dijimos, PAMI. Sí, Eh, exactamente. Avanzando un poco con respecto a lo que es, porque, Algo importante, Leonel, que en el caso de los amparos que van contra las prepagas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí también es importante recalcar que podemos aplicar una ley muy importante también, la ley de defensa del consumidor. sí, Eso sí, también me sí, parece, ¿no? ¿No es así, sí, sí, Leonel? Eso también creo que es importante que totalmente. también lo tengan en cuenta con las prepagas. Totalmente. Bueno, acá cuando hay una prepaga, ¿sí? Dentro de lo que es la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, se define consumidor y acá justamente hay una relación contractual de consumidor con una prepaga, entonces también en una cápite tenemos que hacerle saber, digamos, al magistrado que va a atender en la cuestión, que ¿No? debería también ampararse dentro de todo lo que es el marco normativo y con todas las ventajas, ¿sí? Y la atención que tiene que darle dentro de lo que es como si fuese, tenerlo en cuenta como si fuese un consumidor. Entonces, no dejar de lado, ¿sí? Ante esta demanda, cuando se inicia una demanda, no dejar de lado también ampararse dentro de lo que es la 2440, cuando es justamente una prepaga, ¿no? Que hay una relación de consumo ahí mismo. Perfecto, sí. Exacto. Hay varios temas importantes que después los voy a desarrollar también como para no dejar afuera. Uno Vamos. era uno era este. Ahora, nosotros en la práctica, cuando nos viene a ver un cliente, ¿no? Que tiene un hijo, una hija, o mismo, digamos, para un familiar o para él mismo, tiene que iniciar esta acción de amparo, tenemos que saber bien cuáles son los requisitos, ¿no? O sea, cuál es la documentación, qué es lo que tenemos que preguntar, ¿no? En la cuestión práctica para que después justamente no nos quede nada fuera, o sea, con respecto a lo que es la prueba, cuáles son las pruebas a aportar, esto te lo pregunto, cuáles son las pruebas a aportar y cuál es Sí, en sí todo lo que tenemos que indagar al cliente antes de bien. iniciar la acción. Bien, antes de mencionar lo que el doctor me pregunta, que es muy importante, la documentación que nosotros vamos a tener que de alguna manera acompañar en nuestra acción, esta acción de amparo, ¿sí? Quiero mencionar una cuestión fundamental, ¿no? En principio, porque esto también es otro error común, así como el doctor habló de la cuestión del agotamiento de la instancia administrativa que no es necesario para iniciar el amparo de salud, también quiero mencionar una cuestión importante, ¿no? En el ámbito de lo que es la nación específicamente, se establece que, bueno, hay que mandar una intimación, por así decirlo, intimar al legitimado pasivo, que puede ser la prepaga, la obra social, el Estado, y que, bueno, luego de ese plazo, de esos 15 días, una vez que, digamos, que se manda esa intimación, de alguna manera, en forma, obviamente, por carta documento, acá no va a regir este tema el beneficio de la gratuidad, no estamos hablando de un tema de trabajadores, ¿sí? Pero estipula como que luego hay un plazo dentro, una vez, digamos, de que de alguna manera se expide el legitimado pasivo, ¿sí? En sus distintas variantes, que pueden ser estos tres que mencioné anteriormente, obra social, prepago o Estado. En el ámbito de lo que se específicamente en el ámbito nacional, dice, bueno, dentro de los 15 días del rechazo, hay que iniciar la acción de amparo. En la provincia de Buenos Aires hay un plazo de 30 días también. Dice, bueno, de rechazado, teniendo el rechazo, ¿sí? De alguna manera, habría que iniciarlo en 30 días.
es como que estipulan un plazo que pareciera un plazo fatal, perentorio, ¿no? Como que se debería respetar. Entonces muchos me van a decir, bueno, doctora, me llegó un caso a mí en donde tengo el rechazo por parte de, digamos, por carta documento, ¿sí? De la obra social, o quizás lo tenga también, no solamente en una carta documento, quizás en un envío que le hayan por una nota, digamos, firmada por parte de esa obra social o prepaga, me pongo a pensar, también distintas formas. Digo, bueno, ¿qué pasó? Ya no puedo iniciar la acción de amparo porque pasaron los 15 días que me estipula en el ámbito de nación y los 30 días si es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y claramente que sí. Este también es un error muy frecuente de creer que esa limitación temporal va a afectar el derecho, obviamente, de la persona legitimada activa obviamente, iniciar el amparo. Y aquí, como quiero que anoten un fallo importante, así como el doctor ha mencionado, un fallo fundamental también en tema de competencia, lo voy a hablar cortito, se llama Video Club, así como es una Video Club Dreams, contra el Instituto Nacional de Cinematografía sobre Amparo. Repito, Video Club Dreams contra Instituto Nacional Cinematográfica sobre Amparo. Lo van a encontrar rápidamente y es un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia de Nación, porque acá lo que recalca esta cuestión de que por más que se hayan vencido estos plazos, la realidad es que los perjuicios se terminan consolidando en el tiempo, ¿sí? El daño en sí, por así decirlo, se consolida. Y por otro lado, introduce un tema muy importante que me parece fundamental en la Corte, en este fallo puntual, que habla que hay una renovación, y esto es lo interesante, dice, acá hay una renovación continua, constantemente del plazo, porque el plazo se está renovando, porque si hay un perjuicio y hay un daño, hay que claramente repararlo. Entonces, olvidémonos de estos plazos de 15, de 30 días. ¿Sí? Ahora, ¿es necesario el rechazo por parte, obviamente, de la prepaga, de la obra social? Sí, por supuesto, porque obviamente yo tengo que mandar una carta de documento intimando a esa obra social, a esa prepaga o al Estado a que cubra lo que tenga que cubrir, ya sea ese tratamiento oncológico, la prótesis, la operación, pero no estoy circunscripta a este lazo temporal. Y por otro lado, el artículo 43 de la Constitución Nacional tampoco nada estipula en cuanto a plazos, que haya una sucesión de plazos. ¿Sí? Video Club Dreams contra Instituto Nacional de Cinematografía sobre Amparo. Ahora bien, voy rápidamente a lo que el doctor me preguntaba con respecto al tema de la documentación que uno debería, en este caso, acompañar en la demanda. Bueno, en primer lugar, va a ser importante el tema del historial clínico, ¿sí? Lo que nosotros tengamos toda la documentación clínica, fundamental, es importante. Si no tienen todo el historial clínico completo a través de la ley, o sea, que estipula la ley de historial clínica del paciente, pueden ustedes confeccionarle a su cliente una carta documento intimando a la obra social a que le remita todo el historial clínico y tiene un plazo de 2 días para remitirlo, ¿sí? En el caso de que no tengamos el historial clínico, ¿bien? Quizás eso sería también de alguna forma o también quizás puedo acompañar constancias médicas que tenga y pedirlo como prueba informativa al historial clínico, ¿bien? Como para no estar trabando todo esto de tener que andar. Bueno, eso cada uno lo va a ver en la celeridad, porque justamente en el amparo lo que uno busca, es una cuestión que es una cuestión urgente, quizás no tengo tiempo, no puedo andar esperando que me entreguen el historial clínico, y bueno, directamente lo pido dentro del propio amparo como prueba informativa, que me lo remita la propia demandada si es lo que está requiriendo, ¿no? Ahora bien, además del historial clínico, bueno, presentar la credencial, obviamente, de la obra social, de esa prepaga, ¿sí? Si la persona tiene esa cobertura, obviamente, si se trata del Estado, claramente que, bueno, allí no, fotocopia de DNI, el diagnóstico es importante, y el diagnóstico que tiene que estar emitido ¿por quién? Por el médico tratante, ¿sí? Con el médico que está tratando a la persona afectada, ¿sí? Esto me parece importante. El diagnóstico no puede faltar, el pedido médico, ¿sí? ¿El pedido médico de quién? Del médico tratante también, respecto a lo que se está solicitando. Es decir, esta operación quirúrgica que se tiene que realizar lo más rápido posible, porque realmente hay operaciones que se tienen que realizar en forma inminente y no pueden esperar, una entrega de medicamentos, o sea, el pedido médico. Esto también, diagnóstico, pedido médico del médico tratante, obviamente. Por otro lado, la carta documento que mencionaba, donde le rechazan, ¿sí? Por así decirlo, este pedido, yo digo al legitimado activo.
¿sí? Que es el legitimado activo el que está reclamando, ¿no? En cierta forma. Bien, eso son documentaciones importantes. Y por otro lado, también lo que es bueno acompañar, además del diagnóstico que estaba mencionando, la historial clínica, el pedido médico, también lo que se refiere a la prescripción médica del tratamiento. Es decir, si nos encontramos en un caso, por ejemplo, de una persona que tiene un problema, o sea, tiene que realizar un tratamiento, o sea, personas que sufren problemas de cáncer, ¿no? Y tienen que llevar un tratamiento oncológico, obviamente, bueno, que haga el médico, le tenemos que pedir que nos haga una prescripción médica del tratamiento que va a tener que llevar adelante esa persona, que obviamente va a ser, obviamente, de por vida, y así también en cada caso específico, ¿no? Todas estas cuestiones son, digamos, relevantes, importantes para acompañar en la documental. Bien, obviamente lo que no me puede faltar es el rechazo por parte de la obra social o la prepaga. Sí, eso tiene que estar acompañado. Necesariamente necesitamos el rechazo. Ahora, lo del plazo, como lo vuelvo a repetir, hagan de cuenta que no pasa, en este caso no corre. Si es una persona que sufre una incapacidad, ¿qué voy a acompañar? El certificado, en este caso de incapacidad, ¿sí? Se va a ir viendo en cada caso, en cada punto particular. Esta documentación sería relevante. Bueno, creo que ahí, más que nada, para que tengan presente la documentación, ¿sí? Muy claro, muy claro. Quiero, bien, decímelo en él, cualquier cosa por las dudas, para que el tiempo también Tranquilo. no se nos No, corra. no, Sí, sí. perfecto. No, no, está muy claro porque justamente a veces uno cuando peticiona, ¿no? O sea, tiene que tener esta documentación que vos decías, donde marca la certeza, ¿no? Del pedido, la Sí, sí. prueba, ¿no? O sea, la certeza del pedido para que su señoría, digamos, lo pueda entender, ¿sí? Y bueno, por un profesional tratante, Bueno, como algo que no nombré es también que muchos me van a decir, bueno, doctora, a veces hay documentación que la tiene la demandada, ¿sí? Que sería obviamente el demandado, y bueno, ¿cómo lo puedo obtener? Y bueno, puedo pedir en una cápita, además de acompañar la documental, pido documental en poder de la parte. Entonces le digo, bueno, que la obra social pueda acompañar tal constancia o tal prescripción médica, quizás me está faltando algo, bueno, que en todo caso lo puedo hacerlo, lo puedo pedir como una cápita. Y por otro lado, y también tenemos la posibilidad de poder pedir documental en el poder de un tercero. ¿Y quién será ese tercero? El médico. Quizás el médico tenga también ciertas documentaciones médicas que nosotros consideramos relevantes para para el expediente, para la acción, entonces también podemos solicitar que este médico identificar, obviamente, nombre y apellido, su matrícula, todo lo que corresponda, para que proceda a entregar esa documentación que nosotros consideramos que es pertinente para dilucidar la cuestión a tratarse en ese amparo. Bien, perfecto. eso creo que es fundamental. Bien, Fundamental. vamos Otro tema bien. fundamental que quisiera aportar justamente es que dentro de la medida, ¿no? O sea, el amparo, la acción de amparo, nosotros tenemos que solicitar una medida cautelar, ¿sí? O sea, tenemos que Ah, verificar los extremos, tenemos que justamente acreditar que se da la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela, pero especialmente lo que tenemos que solicitar es que sea inaudita parte, ¿no? O sea, ¿qué tal significa? cual. Significa que no se le dé traslado a la contraria, ¿sí? Porque si nosotros empezamos y no solicitamos inaudita parte, se le da traslado a la contraria y se tiene que resolver el fondo de la cuestión, esto en vez Tal cual. de ser un proceso sumarísimo, se transforma, por los tiempos, digamos, de la producción de la prueba, se transforma en un proceso ordinario. Entonces, es muy importante, ¿sí? Siempre solicitar dentro de esta acción de amparo la medida cautelar pertinente, verificando los extremos, por supuesto, y además solicitándolo inaudita aparte. Porque, por ejemplo, imagínense un caso de una prótesis necesaria para una operación, ¿sí? Si nosotros tenemos que esperar los tiempos de producción de prueba, justamente hasta se pueden perder el quirófano mismo, ¿no? O sea, el turno en el quirófano, con lo que quiero decir justamente es eso. Por eso tenemos que solicitar a su señoría que no esperemos hasta la resolución de fondo, sino justamente que se dé de forma inmediata de que se resuelva esta cautelar. Eso es como un tema Esto es muy importante. Y importante otra, lo que estás mencionando, muy sí, importante. Porque mucha sí, gente, sí, eso también lo tenemos que hacer saber al cliente que el amparo no es una cuestión rápida, porque si bien tramita por no, una vía sum, sí, entonces cuando uno inicia acción de amparo y también al lado del título, medida cautelar, sí, también tiene exacto. que estar pedida como lo dice el doctor. Y lo que mencionaba ahora este tema también de las habilitaciones, sobre todo en los Ujú. casos de las ferias ahí, porque muchas Y veces no bueno, llegamos. otra cuestión, ¿no? O sea, no olvidarse también de solicitar la habilitación, pedir la habilitación de feria cuando uno está al límite, ¿no? O sea, cuando
por más de que uno considere, como vos decías, y así lo marque la Constitución Nacional, el artículo 43, que es una acción rápida, expedita, y los tiempos tienen que volar, uno supone, y el cliente también viene con este supuesto de que presenta un amparo y se va a resolver todo en 10 días, realmente no pasa. Entonces, nosotros, cuando le damos el ingreso a la demanda, tenemos que solicitar también que se habilite la feria, ¿sí? Es importante, por más de que estemos a un mes de diciembre, o a un mes de enero, o a un mes de junio, digamos, en donde se dan las ferias judiciales, peticiónenlo, ¿sí? No va a estar de más justamente para que se tenga en cuenta. Así que serían como temas fundamentales, ¿no? O sea, a no dejar de lado. Bien. Bien. Otra Ahora, cuestión que yo... Sí, decímelo en él. No, que otra cuestión donde ya profesionalmente, digamos, los colegas, cómo se regula, cómo se cobra, ¿no? O sea, el amparo en sí. De los honorarios. Bueno, vamos a hablar de los honorarios, bien importante. Antes de los honorarios, voy a hablar rápidamente, muy rápido, hablaba de la documental en poder de la parte, en poder del tercero. Me parece importante, bueno, mencionar que otras pruebas también nosotros vamos a ofrecer. El doctor habló sobre la cautelar, que tiene que estar dentro del escrito. Ustedes van a tener igual en el modelo práctico, les va a servir mucho todo este tema, porque ya van a tener dentro de la propia acción de amparo también el pedido de la cautelar, ¿sí? Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, ¿no? Acreditando estos 3 puntos, la verosimilitud del derecho, que ya conocemos, el peligro de la demora, y la contracautela, que siempre suele ser una caución de tipo juratoria. Pero además, ¿qué otro tipo de prueba? Bueno, la informativa ya la conocemos, vamos a tener que librar informativa todas aquellas, obviamente, entidades públicas o privadas que nosotros consideremos pertinentes para que se expidan de la autenticidad y de la veracidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con respecto a la prueba testimonial? Bueno, podríamos citar como testigo ¿a quién? Al propio médico. ¿Por qué no? Al propio médico tratante, para que se expida respecto a los puntos de pericia que nosotros vamos a realizar, obviamente vamos a establecer estos puntos que el médico va a tener que responder. Ese sería el testigo, que muchas veces me dicen, bueno, el médico tratante, el que lo trata. Por otro lado, lo que quería mencionar también, en cuanto a la pericia médica, si es importante o no pedir un perito, una pericia médica. Y la realidad, claramente que no, porque muchas veces también, a veces uno cree que con más prueba es mejor, a veces menos es más. El perito médico, en todo caso, se puede llegar a solicitar la designación de un perito cuando hay casos en los cuales, asimismo, que pueden llegar a ocurrir, son los menos, pero en donde directamente la gente de salud, o sea, la prepago, la obra social pertinente, o el Estado, el PAMI, o lo que fuera, directamente desconoce la enfermedad o la patología de esa persona. Dice yo, usted no tiene nada, pero sería algo muy ilógico, es un 1%, un porcentaje menor, pero hay muchos casos a veces quizás que también tenerlo presente. Yo más que nada lo menciono al perito médico para poder designar, para que se designe un perito médico, pero más en esos casos en los cuales se está discutiendo la patología, la enfermedad, ahí más que nada iría para ese lado. Sí, yo creo que en todo caso con el testigo, que sea el médico tratante, es suficiente, y la informativa. Por otro lado, lo último que quiero mencionar, y yo voy a pasar rápido a lo de la parte de honorarios, y lo voy a mencionar en esta cuestión, es el tema de que muchas veces, a veces también sabemos que hay muchas irregularidades por parte, obviamente, de los hospitales, ¿sí? De los hospitales que se están atendiendo la persona, me pongo a pensar, digo, ¿no? Y si nosotros a veces queremos resguardar la historia clínica, ¿no? Porque a veces, no, esto también tiene que ver, porque esto de amparo de salud también pega de la mano muchas veces con casos de mala praxis, ¿sí? También, ¿sí? Está todo ahí, hay toda una concatenación, por así decir. Ahora bien, si yo de alguna forma sé que, bueno, quizás hubo irregularidades, me pongo a pensar en una operación que se me realizó a mí y demás, yo lo que haría es pedir el secuestro de la historia clínica. Antes de iniciar la acción de amparo, en todo caso, procedería al secuestro, ¿sí? Del secuestro de la misma, porque si no, me voy a encontrar con una historia clínica, obviamente ya después adulterada, que le faltan fojas, ya sabemos lo que pueden ocurrir. Lo digo para que lo tengamos presente, claro, ¿no? Porque hay casos, viste, en los cuales de operaciones complicadas, complejas, que quizás están ahí al roce de una futura mala praxis, que pueden dar lugar a una acción de amparo de salud, como también de una mala praxis. Eso también lo quiero citar. Voy a ir rápidamente a lo que el doctor me mencionaba en cuanto al tema de los honorarios, y esto lo voy a más que nada mencionar porque son varias leyes, son varias normas que ustedes tengan que tener presente. En el ámbito de lo que es la provincia de Buenos Aires, hay una coalición en cuanto al tema de los honorarios.
realmente es como que hay entre dos normas. Primero, con la ley que regula, nuestra ley provincial, que regula todo lo referente, establece todos los honorarios en sí, que es la 14.967. Esta ley, en el artículo 49, si ustedes la buscan, lo voy a leer porque lo dice textual, dice, en las acciones de inconstitucionalidad, proceso de amparo, habeas corpus, si la cuestión tuviese contenido económico, se aplicará la escala del artículo 21, con un mínimo, establece un mínimo de 50 ius arancelarios, ¿no? Igual mínimo se aplicará para la acción que no contenga contenido económico, ¿sí? O sea, teniendo contenido económico no, nos habla de un mínimo de 50 ius arancelarios, que obviamente lo tendremos que calcular en base, obviamente, al momento que estamos entablando la misma, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? La ley provincial, la 14.967 en su artículo 49, coaliciona con la ley que regula lo referente al amparo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque el artículo 20 bis, si ustedes lo leen, estipula un máximo de 20 ius arancelarios. O sea, la ley especial, por así decirlo, de amparos, es de 20, y la de provincia, la que regula los honorarios nuestros de provincia, es de 50 ius. Esto trae aparejado mucho cuestionamiento, ¿sí? Bastante, diría yo. Por lo cual, yo le diría a ustedes que les aconsejo, ante la coalición de estas normas, que ustedes puedan, en este caso, redactar, y obviamente con el cliente, además de pedir toda la documentación, todos los hechos y todas las cuestiones, también tener un convenio de honorarios, porque si no se van a encontrar sujetos, específicamente en lo que es en el marco de la provincia de Buenos Aires, a que le puede tocar un juez que entienda que se aplique en este mínimo de 20 ius, o quizás alguno interprete los 50 ius, o me pongan un 30 o 40. Yo creo que lo mejor estaría bueno que podamos tener un convenio, que nuestro cliente nos lo firme, lo presentemos también en el expediente para que el mismo lo pueda ratificar. Eso me parece mucho mejor. Quizás es desde mi opinión, para no pasar a una regulación que va a quedar supeditada ahí. Lo que es en el ámbito nacional está regulado por la ley 27.423, que es la ley de honorarios de profesionales, de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia nacional y federal. Es la ley de honorarios de capital. En definitiva, repito, ley 27.423, artículo 48, establece un mínimo de 20 UMA. El UMA es así como tenemos acá en la provincia los IUS, bueno, en el ámbito nacional sería el mínimo de 20. Bueno, por lo cual yo creo que el criterio sería mejor un buen convenio de honorarios. Bien. Bien, perfecto. Bueno, ahí hemos hecho esa aclaración en este punto, ¿no? Porque justamente no se sabe bien y a veces depende qué juez, digamos, ¿no? resuelve de una manera o de otra, y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Sobre todo con el trabajo del profesional. Bien, algo que, bueno, creo que no, también no quiero olvidarme de haberte mencionar, más que nada en el tema de lo que se refiere a el tema de los plazos, ¿no? Leonel, los plazos en el amparo son muy acotados, ¿sí? Por lo cual vamos a tener que de dejar nota todos los martes y los viernes, porque ahora el doctor nos va a comentar cómo está este tema, para que ustedes hagan como una línea, un cuadro comparativo y anoten en este momento, igual van a tener el video grabado, ¿sí? Pero vean cómo los plazos son bastante fatales y sobre todas las cosas tener muy puntillosos en esta cuestión. Ahí lo voy a dejar al doctor para que lo pueda mencionar los plazos entre lo que es Nación y Provincia de Buenos Aires. Totalmente, como para tener presente, ¿no? Justamente que los términos ¿sí? son muy acotados, como vos bien decías, Elizabeth, y bueno, acá sí hay que tener total atención, ¿no? Dejar nota los martes, los viernes, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que es nación y provincia, hay algunas similitudes y otras diferencias. Por ejemplo, lo que es traslado de demanda son 5 días, ¿bien? Tanto sí en nación como en provincia. Lo que es producción de prueba también son 5 días, que también se asimila en lo que es nación y provincia. Ahora, con respecto a los términos de apelación, ¿sí? Que esto es, a mi entender, una de las cuestiones más fatales. En provincia de Buenos Aires, ¿sí? Son de 3 días, el término es de 3 días, y se concede siempre en relación y con efectos no suspensivos. Significa que se concede en relación justamente que todo lo que se probó en el expediente, solo lo que se trató en el expediente tratado justamente, va a tener justamente esa remisión, ¿no? A eso mismo, no hacia otros hechos o hacia otras pruebas.
y no suspensivos, que aquello que se haya determinado, ¿no? O sea, por su señoría, va a seguir cumpliéndose, ¿sí? Hasta tanto no se dé vuelta la cuestión, esto es en Cámara. Entonces, en Provincia de Buenos Aires, para repetir, son 3 días de que se va a conceder en relación y no suspensivo, con efectos no suspensivos. Luego se le da traslado, ¿sí?, a la contraria, también por 3 días, y se eleva a Cámara para que resuelva en 3 días también. ¿Bien? Ahora, con respecto a lo que es Nación, tomen nota porque son 48 horas, ¿sí? Lo que es la apelación tenemos un término solamente de 48 horas, ¿bien? De notificado, por supuesto, ¿no? O sea, esto se eleva a Cámara para que dentro de las 24 horas también resuelva. Por eso es muy acotado el término, ¿sí? Con respecto a las sentencias, en Nación a los 3 días, es un término de 3 días para resolver, y en Provincia de Buenos Aires es 5 días. Como podrán ver, son plazos totalmente acotados, diferentes, ¿sí?, a lo que es un proceso ordinario, por lo cual hay que tener muchísima atención, ¿bien? Porque si no, justamente perdemos la posibilidad de recurrir, por ejemplo, en Nación es muy común. Por eso cuando ustedes ingresen un amparo, tengan muy presente estar pendientes de las resoluciones y de las notificaciones, porque seguramente van a tener que trabajar ahí mismo, digamos, sobre la notificación. Esto es lo que tenemos. Bien, ahora, con respecto a la sentencia, lo que quiero aclarar en Nación es que de estos 3 días de la sentencia, primero va a tener que darse, justamente, primero se va a tener que resolver lo que es el informe circunstanciado, ¿sí? El informe circunstanciado es como la contestación de la demanda que van a hacer cualquiera de los que son, digamos, los demandados, que puede ser una prepaga, la obra social, y por supuesto siempre si traemos al Estado Nacional. Entonces, una vez que se resuelva, ¿sí?, lo del informe circunstanciado, una vez evacuado el mismo, ahí se va a pasar a sentencia. Y esto va a ser de 3 días, ¿sí? Así que bueno, estas son las diferencias de los plazos. Son plazos bastante, diríamos yo, bastante fatales, por eso prestar mucha atención a lo que, bueno, el doctor está mencionando. Y algo que también voy a mencionar en una cuestión muy breve, muy cortito, y ya vamos a ir terminando porque estamos en tiempo, por el tema de respetar el horario. Lo que quería decirles es una cuestión. Cuando se trata de un menor, ¿sí? Por ejemplo, digamos, el legitimado activo, por así decirlo, que sería el menor en particular, y va a estar representado por quién, por sus padres o el tutor, aquel que tenga la representación legal, yo les doy como consejo y mucho en ese punto de que al momento de iniciar, digamos, la acción de amparo, pueda tener la firma de ambos progenitores, porque hay muchas veces eso lo que ocurre, que muchos juzgados, lo que hace, obviamente que si el legitimado activo es menor, va a intervenir claramente ¿quién? La asesoría de menores, eso desde ya, sea en el ámbito de nación y provincia, esa intervención va a estar. Ahora, lo que digo es que está bueno que esté firmada por ambos, porque muchos juzgados lo que hacen es intimar al otro progenitor también a que firme, digamos que firme también esa demanda, ¿no? Esto tiene que ver también con un poco todo con el tema del cuidado personal, bueno, no me quiero ir por las ramas de todos, pero si se puede lograr que esa demanda esté firmada por ambos progenitores, yo creo que nos ahorraríamos un paso, porque hay muchos juzgados que están en este tema, ¿no? Recordemos que ambos padres también deben prestar, ¿no?, consentimiento en lo que tenga que ver en lo referente a la vida del menor en actos elementales, como tiene que ver, puede ser, me pongo a pensar, una operación que ese menor tiene una intervención quirúrgica o lo que fuere en particular, ¿no? Así que, digamos, eso lo menciono a título informativo. Bueno, yo creo que hemos abordado los puntos más relevantes del tema del amparo, de salud, obviamente, es un espacio bastante muy cortito. Recuerden que finalizado el vivo, les pido a los colegas que están en este momento escuchando, ahí en el correo que está fijado, gretelgim@arlai.com, remitir el asunto, asistencia a Instagram, amparos de salud, para poder pedir, en este caso, el material, y se les será remitido los modelos prácticos que le va a ayudar junto con esta charla, que es una charla más que nada, lo que tratamos de abordar con el doctor es un enfoque práctico, y más los modelos ustedes también, en cada caso particular, obviamente van a utilizar esos modelos, que son muy bien prácticos, para que los puedan adaptar a cada situación
particular. Bueno, no sé, Leonel, si querés leer alguna consultita de algún colega que haya o alguna duda puntual, quizás. Estoy buscando una pregunta, bueno, hay una colega que pregunta si se puede repetir cuál es la competencia, que no sé, que recién ingresaba al vivo y no lo vio. La competencia en nación, ¿sí? Es de los juzgados civiles y comerciales federales, y esto lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Kogan contra Sui Medical, ¿bien? Y en provincia de Buenos Aires, ¿sí? La competencia la va a tener, se puede radicar en cualquier juzgado o tribunal, ¿bien? Donde ocurra el hecho justamente, ¿sí? U omisión donde tenga efectos, o bien, pero también hay que tener en cuenta, salvo que intervenga el Estado. Si interviene el Estado, por ejemplo, siempre le mencionamos PAMI, ¿sí? Vamos a tener que interponer la demanda en el contencioso administrativo. ¿Está bien? Esto es con respecto a la pregunta de la primer colega. Sí, perfecto. No se olviden jamás de demandar subsidiariamente al Estado también, ¿eh? Porque recordemos que el Estado debe velar, y es uno de los es una obligación que tiene el Estado, el derecho a la salud importante, ¿no? Esto como garantía social, mencionaba el doctor. No sé si hay alguna preguntita más, Leonel, con Hay una respecto a lo que pregunta donde dice, ¿qué pasa cuando hay en lugar de rechazo, vos hablabas de la carta documento, ¿no? Que uno tiene que, o sí, sí. rechazo, ¿no? Este fehaciente que realiza la prepaga, la obra social, o bien si hay silencio, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando uno no tiene el Bueno, rechazo? bueno, en todo caso, bueno, si hay el silencio, hay casos en los cuales la prepaga o la obra social puede de alguna forma no contestar la misma. Y bueno, Sí. yo lo que haría en todo caso es volver a mandar otra nueva carta documento repitiendo el tenor de la primera, ¿sí? Y en esa segunda, si ya no hay respuesta, bueno, tampoco puedo seguir continuamente forzando a esa obra social o a esa prepaga que conteste algo que no quiere, porque tampoco el derecho justamente, bueno, el derecho a la salud no puede estar esperando. En todo caso, haré un segundo intento y bueno, después acreditaré en la justicia, a través de las cartas documentos remitidas, ¿sí? Y además con el seguimiento del correo argentino, de que yo cumplí con, obviamente, intimar, o sea, de interpelar, por decir, es como que estoy poniendo en mora, en cierta forma, a la obra social y demás, para que cumpla. Y no lo quiso hacer. Y el silencio, claramente que va a ser negativo de este lado. No hay intención, es una omisión, ¿sí? Así que bueno, esa sería mi respuesta en particular respecto a este tema. Bueno, yo creo que si me ha quedado, a ver, decime, Leonel. Otra preguntita más es, ¿cuántos IUs tendríamos que acordar con nuestros clientes en concepto de honorario y de qué forma tendríamos que acordar? Bueno, vos lo Bueno, explicaste un poquito, ¿no? es una muy buena pregunta, obviamente va a depender también. El tema tengamos en cuenta de las costas. Las costas, ¿quién se va a hacer cargo? Las costas se hace cargo, bueno, la vencida, como sabemos, ¿no? Pero también nosotros tenemos que pactar nuestros honorarios con el cliente. Yo lo que yo veo mucho en Amparo de Salud es como que pareciera como que, bueno, no, bueno, los honorarios lo paga la vencida, la obra social, pero nosotros también tenemos que hacer el convenio con nuestro cliente. Obviamente ustedes van a determinar un monto en base también a la complejidad del caso, cada caso es distinto, ¿sí? Quizás no sea lo mismo pedir, no sé, me pongo a pensar, dependerá de la situación fáctica de los hechos, también hay que ver también la persona, darle la facilidad de pago. Yo creo que con esta situación que estamos atravesando, estaría bueno quizás fijar un convenio con un monto determinado, pagaderos en cuotas, con un abono de tipo mensual, ¿no? Me pongo a pensar, o fijar, por ejemplo, un monto X que lo va a pagar en tantas cuotas, ¿sí? Claro, Y por claro. otro lado, también tener en cuenta que a veces también, eso también muchas veces los abogados lo dejamos fuera. Más allá de los honorarios, nosotros también podemos, también hay gastos que se pueden llegar a erogar dentro, que tenemos que informarlo, como es el tema de los oficios. Si bien hay oficios que se pueden, en el ámbito de nación se hacen vía DEOX, hay otros que no. Bueno, mencionarle al cliente que hay gastos que va a tener que erogar, son los que tengan que ver con la prueba informativa específicamente. No está mal tampoco que pactemos los honorarios pagaderos en cuotas y establecer algún abono mensual, ¿sí? Porque nosotros tenemos, más allá de todo esto, tenemos que continuar y tenemos que seguir trabajando y no dormirnos en el tiempo, porque claramente cualquier caso que está ahí se cae toda la cuestión. Entonces Sí, esto sí, no implica solo mucha tal cual, también, por eso, ¿eh? no solo por la finalidad, digamos, de la acción, ¿no? O sea, sino también por la atención que uno te tiene que dar en este caso en particular, ¿no? O sea, por la envergadura y por el caso en sí. Igual, Una pregunta más, dice, doctora, dale, hay dale. una obra social de militares. ¿Es directamente en el contencioso administrativo ¿Obra social quién? de militares? ¿Es Y ese directamente en el Estado.
Yo es creo que Estado. sí, Entonces, el ¿no? Estado, si es militar, lo que en este caso, si es en el ámbito de nación, ya el doctor lo dijo, va a ser directamente civil y comercial, en este caso, la competencia civil y comercial federal. Ahora, si es en la provincia de Buenos Aires, claramente va a quedar radicado, dado que obviamente está involucrado allí el Estado en ese punto, el contencioso administrativo federal, ¿sí? Bien, Contencioso perfecto, administrativo. Bien, perfecto, eh, perfecto. eso sería mi respuesta. Esperemos, no sé si haya quedado alguna duda puntual de lo que estuvimos abordando con el doctor. Tratamos de ser lo más práctico. Hablamos de amparo en aspectos generales, después hay amparos específicos, ¿entiende? Sí, Discapacidad y todo lo demás. Quizás en otros vivos, posteriores y futuros, haremos ya abordando otros temas, por ejemplo, para sí, personas con sí, autismo, con discapacidades, se entiende, con obesidad, o sea, ir viendo lo particular. Pero en principio ustedes tienen que conocer los rasgos generales acá de toda esta cuestión. totalmente, Porque, sí, y tratamos de apuntar al aspecto práctico, ¿no? O sea, no se obviamente, puede, ¿qué no se puede dejar afuera, ¿no? Como hablamos, y lo vuelvo a decir una vez más, la medida cautelar inaudita aparte, ¿sí? O sea, que no se deje afuera tampoco si es una prepaga, lo que es el aspecto de consumidor, ¿no? O sea, también como para darle más robustez a nuestra demanda, como para que también haya otras perspectivas, ¿no? O sea, que el jugador tenga otra perspectiva también para analizar y fallar luego con el caso, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Una obra social que una prepaga donde uno tiene una relación de consumo. Así que me parece que todo lo que tratamos de abordar son cuestiones más bien prácticas, el resto, bueno, surge de las tal normas. cual. Bueno, recuerden a modo de cierre que muchos hablan del famoso PMO, ¿no? Eso también es importante, ¿sí? El PMO es la famosa prestación médica obligatoria, que todas las obras sociales y todas las prepagas tienen que cubrir y que no respetan tampoco, ¿no? Esto lo quiero mencionar, el PMO está regulado, para que lo puedan anotar, por la resolución 939 del año 2000. Porque si usted, esto también yo lo veo y mucho, ustedes tienen que acceder a esta resolución y saber qué prestaciones, obviamente, me tiene que otorgar a mí la obra social y la prepaga, en definitiva, ¿no? Sobre esto es fundamental. Y es del Ministerio de Salud, recalco, la resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, que fue sancionada por el decreto de necesidad y urgencia 486 del año 2002. Yo le llamo, es más, le puse, es la canasta básica, ¿sí? La canasta básica de prestaciones que toda obra social y medicina prepaga debe cumplir en forma obligatoria. Esto también es muy importante para que lo Y tengan no en se cuenta cumple, al ¿eh? famoso PMO, y es la barrera que muchas veces ponen, generalmente a la hora de contestar demandas, saben lo que generalmente suelen contestar las demandadas, ¿no? La obra social y la prepaga, no está dentro del PMO. Tal ¿Sí? cual. No está dentro de las prestaciones médicas obligatorias, no estaría dentro. El hecho que no esté dentro, también quiero aclarar una cuestión, no significa que se tenga que desligar, porque por algo tenemos mucha jurisprudencia que quizás no está dentro esa prestación, pero la vas a tener que otorgar igual. Por eso justamente se promueven amparos, ¿sí? Pero también tenemos que, esto me hace acordar a RT, así como tenemos baremos que establecen enfermedades listadas que ¿No? cubren, bueno, acá Tal cual. también existen las famosas enfermedades no listadas que yo las puedo reclamar igual si acredito el nexo causal. Y acá ocurre lo mismo. Yo tengo una canasta básica que vos me tenés que reparar. Y lo que no puedas hacerlo, bueno, lo tendré que de alguna manera peticionar a través de la acción expedita de amparo. Bueno, muchas gracias al doctor Leonel Delgado, a los que se han Gracias a vos. conectado. Bueno, por otro lado, vamos ya, antes de cerrar el vivo, que les comento a los que me mandaron mensaje por Instagram que nosotros hemos extendido el plazo de la diplomatura hasta el día viernes nada más. Después ya se va a cerrado completamente, como quien diría. Así que aquellos que quieran de alguna manera, por los pocos cupos limitados que quedaron, directamente cualquier información a través de diplomatura o cjmatanza.gmail.com, directamente porque lo hemos extendido dado que la primera clase fue introductoria. Después ya no, porque ya la diplomatura empieza a avanzar en un grado en el cual ya no se puede uno, lo digo porque ya me preguntaron muchos colegas a decir el límite temporal está determinado por este día viernes, ¿no? Y por otro lado, después estaremos haciendo, que Leonel nos va a comentar brevemente que vamos a estar, hemos canalizado muchas de las dudas que principalmente llegan de los abogados, sobre todo en un área que es muy importante en el ámbito laboral, tema de liquidaciones, ¿sí? ¿No, Exactamente. Leonel? Contamos un Sí, poco sí. de lo que vamos a Bueno, estar desarrollando a través de un taller, ¿sí? exactamente, vamos a estar desarrollando próximamente, en algunas semanas, un taller práctico, ¿sí? De liquidaciones,
laborales, ¿sí? Por supuesto, porque notamos, bueno, muchos colegas nos consultan sobre esta temática, nos piden desarrollar esta temática y vamos a desarrollar en un módulo corto de 3 clases, ¿sí? De 2 horas cada una, tanto los aspectos de la ley de contrato de trabajo como de los regímenes especiales, donde también denotamos que hay mucha falta quizás de precisión al momento de liquidar. Esto es régimen de la ley 26844, lo que es empleo de casas particulares, la ley justamente también lo que es la 22250, lo que es también construcción, donde, bueno, construcción tiene cantidad de adicionales, ¿no? O sea, y demás. También las compatibilidades con la 24013, con la 25323, con el DNU 3419, o sea, de todas estas cuestiones, o sea, venimos acumulando muchas consultas, entonces vamos a crear justamente un taller que lo vamos a lanzar próximamente. Vamos a ver también las indemnizaciones por tema de discriminación, los casos del delegado. Vamos a ver todos los supuestos específicos. Sí, si no sabemos... Sí. Bien. Bueno, una cosa más con respecto a la diplomatura, si me disculpás, Eli, con respecto a esto que vos hablabas, ¿no? De la posibilidad de inscripción hasta ahora, justamente a solicitud de colegas, ¿no? O sea, brindamos la posibilidad de que hasta este viernes se puedan inscribir, y a sabiendas también de que las clases quedan grabadas, ¿no? O sea, para aquellos colegas que participan, quedan grabadas las clases para que puedan repetir y estudiar y repasar todos los aspectos bien que se dan en la clase, más allá de la cantidad de material que se envía. Entonces, tenemos la posibilidad de brindar esto hasta el viernes, después ya se va a cerrar también, porque como vos explicabas, empieza a tomar dimensiones diferentes, ¿no? O sea, tratamos de ser respetuosos con eso también, así que hasta este viernes vamos a poder, pero es por pedido de colegas, sinceramente, por lo que, bueno, queda abierta esa cuestión. Así que, bueno, gracias, Celi, por la charla. Gracias, Leonel, gracias a los colegas. Nos estaremos viendo el 22 de abril junto con el doctor Leonel Delgado para tratar, recuerden, contestación de demanda laboral, reconvención, rebeldía, ya habíamos visto demanda, así que nos estaremos viendo junto con él para el 22, ¿sí? Un beso grande, y el viernes tenemos un sorteo que lo hacemos rápidamente, este viernes, 21 horas, de la nueva ley de alquileres, cumpliendo los requisitos, así que bueno, muchos éxitos para el sorteo del día viernes. Gracias, Leonel, gracias a los colegas, y nos vemos en una próxima. Que tengan todos una muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias.